A mí me gustaría comenzar haciendo un breve relato, una pequeña historia de lo que es nuestra organización, ahora que en estos momentos además nos denostan y que además una vez más, cada vez que llegan las elecciones, se nos trata de diluir y se nos trata de ocultar. Y me gustaría hacer un breve relato de lo que es la historia de esta organización, con quién estamos, quiénes somos y para quién pretendemos ser referente. Nosotros y nosotras tenemos, como dice nuestro coordinador Cayo, tenemos una mochila de historia en las luchas y en los combates que hemos tenido durante más de... En fin, esta organización tiene 30 años, pero es una parte de la historia que viene de más lejos y que se referencia fundamentalmente en lo que es los derechos de la clase trabajadora, ¿no? En esto que hoy dicen que no existe, pero que cada día, por lo menos para nosotros, se ve más claro, que es la lucha de clase. En definitiva, somos una organización referencial de la clase trabajadora. Sí, bueno, continúo. Estamos asistiendo en estos últimos, sobre todo desde que comenzó esta crisis del capitalismo, estamos asistiendo a un ataque brutal contra los derechos de la clase trabajadora y, desgraciadamente, nuestra organización, que es la que ha dado siempre, la que ha estado al frente y ha dado la voz de estos trabajadores, como decía antes, se nos trata de diluir y se nos trata de ocultar. Hoy los medios de comunicación nos están haciendo una campaña en la que los discursos que salen nada tienen que ver, o entendemos nosotros que nada tienen que ver con lo que es los problemas reales de la gente, ¿no? Y es que es verdad que el diseño que han dejado las élites y las oligarquías europeas para lo que son, sobre todo los estados o los gobiernos o los países del sur de Europa, pues son países desindustrializados, son países que nos dejan para servicios y turismo, sobre todo en el Estado español, donde tenemos un sector industrial veníamos de un atraso secular, pero empezaba a funcionar, y toda esa industria y todo el complejo, sobre todo el complejo industrial que teníamos, se ha ido, bueno, se lo han ido llevando a otro lado, ¿no? Se ha ido deslocalizando. Hoy estamos mucho más débiles para poder afrontar esto que yo vuelvo a decir y que creo que existe, que es la lucha de clases, puesto que la identidad de la clase se nos ha ido, en fin, se ha ido perdiendo, o nos la quieren ir a hacer perdiendo, porque lo que prima hoy no es la confrontación con las élites y con la oligarquía, sino que lo que prima es lo que es desviar el discurso hacia lo que es la representación política, ¿no? Parece ser que se quiere fijar el enemigo en lo que es la representación política, y a raíz de eso también, bueno, pues lo estamos viendo, nacen organizaciones o colectivos o partidos que lo que hacen es traer un discurso disgregador de lo que debe ser la lucha de clase. Bien, bueno, hablaba de lo que era el tema del circo mediático, y la verdad que estamos en una campaña pues muy compleja, ¿no? Una campaña donde el discurso nuestro, el discurso de lo que ha sido la izquierda transformadora, cuesta mucho que llegue, porque lo que prima hoy es bueno, el tema de la corrupción. Se habla de la corrupción y no se habla de quién son, cómo ha venido esa corrupción, ¿no? Porque nosotros entendemos que además la corrupción es un tema intrínseco a lo que es el propio capitalismo, ¿no? Y lo que es la propia sociedad, y en ese contexto pues el discurso nuestro es verdad que cuesta mucho más que llegue a la gente, pero bueno, ahí vamos a estar y vamos a seguir tratando de aunar
los esfuerzos para que la voz de la izquierda transformadora, que es el referente de la clase trabajadora, de lo que son los asalariados, porque la clase trabajadora no es la clase trabajadora de los años 60 ni de los años 70, hoy el trabajo no lo han despiezado, hoy ya no es la clase trabajadora fordista, donde nos relacionábamos en fábricas y nos relacionábamos en barrios. Es verdad que el contexto en el que nos movemos y vivimos es mucho más difícil para que nuestro discurso sea oído y sea escuchado y sea asimilado por los trabajadores, pero bueno, aún así nosotros nos vamos a mantener porque entendemos que es lo correcto y es la salida. Bien, yo quería fijar, hablando de las propuestas y de lo que es el programa de Izquierda Unida, Unidad Popular, en el ámbito en el que yo me muevo, que es el tema del derecho a la vivienda. La PAD ha sacado 5 medidas que se han dirigido a todas las organizaciones y partidos que se presentan a las elecciones, y bueno, nosotros no solo lo asumimos porque lo teníamos asumido, de hecho muchas de las reivindicaciones, de esas 5 reivindicaciones, nosotros ya lo tenemos asumido, no en nuestro programa, sino en nuestra propia esencia de vida de lo que es la organización. Y bueno, tiene que ver con lo que es la dación en pago retroactiva. Esto que la PAD recogió 1.400.000 firmas para llevarlo al Parlamento y se echó abajo. Bien, nosotros queremos que haya una dación en pago retroactiva y así lo tenemos en nuestro programa. Queremos que haya un parque de viviendas públicas que estén hechos con las viviendas que tienen en sus manos la Sareb, incluso los bancos privados, los bancos que además bancos y cajas de ahorros que tenían un ámbito ciertamente público, y que son viviendas que hoy están vacías y no se ponen a disposición de la gente que está sufriendo los desahucios. Nosotros en el tema de la vivienda creo que tenemos un programa que además recoge muchas más cosas que cualquier otro partido, y en eso bueno, pues vamos a estar ahí también. Yo sin ir ya más esto, porque ahora las compañeras Paloma y Lali hablarán un poco más de lo que, sobre todo Lali, de lo que es el programa, y Paloma nos hablará un poco del trabajo que ella lleva en Europa. Yo lo que quería hacer era un llamamiento a la movilización para el voto. Creo que estas elecciones son mucho más vitales que cualquier otras elecciones que haya habido desde la España democrática, porque nos jugamos no solo que la izquierda transformadora esté aquí, sino que el concepto o la identidad de clase de la gente se vea representada, y se vea representada bien con un grupo potente, para que seamos capaces de cambiar la correlación de fuerzas. Eso solo es posible, o nosotros entendemos que solo es posible, si la izquierda transformadora está en el Parlamento con fuerza. Si no es así, pues volveremos a tener más derecha durante más tiempo, volveremos además, como ahora juegan 2 partidos, ahora ya no son 2, ahora son 4, tenemos el bipartidismo A y el bipartidismo B, pues yo pediría que redobláramos esfuerzos, que nos dedicáramos a tratar de sacar el mejor resultado para que tengamos un grupo fuerte y que la movilización nunca falte. Ya, yo sin más me despido y de paso a hablar. Vale, pues lo dejo ahora. Bueno, pues muchas gracias a vosotros que habéis organizado el acto. Y bueno, siempre sabemos que detrás de cualquier organización de un acto pues hay un trabajo militante muy importante, sin el cual pues no sería posible dirigirnos a la gente, a nuestros compañeros y compañeras, pero también al resto de la gente, ya que, como ha dicho José, los medios de comunicación nos tienen vetados, y nuestro discurso, nuestro programa, pues es muy difícil trasladarlo si no fuera por esa labor militante. Y a los que no son militantes, gracias por haber venido, porque para nosotros, pues como digo, es muy importante vuestra presencia aquí. Un sábado además por la tarde, que todos sabemos que hay muchas cosas que hacer, por eso se agradece enormemente. José señalaba la situación en la que estamos. Claro que en la campaña electoral parece que se obvia,
esas condiciones en las que vivimos mucha gente. Y parece como que aquí no hubiera pasado o esté pasando una crisis de mucho calado que ha traído muchas desgracias a muchas familias, con un paro que no se remedia, un estado de emergencia social, porque vivimos en un estado de emergencia social y todos lo sabemos, familias que no pueden pagar el recibo del agua o la luz, y eso no se puede obviar en una campaña, porque eso ha tenido unas... las políticas han incidido para que eso sea así y tiene unas consecuencias sociales que están produciéndose además un cambio en nuestra estructura social que no se podría hacer si no es porque el neoliberalismo ha calado en la gente, porque si no se entenderían determinadas reacciones y tenemos que ver la alarma que está surgiendo en los países de Europa, donde partidos de la derecha, fascistas, nacionalistas, xenófobos, están recogiendo precisamente el voto de la gente más afectada por la crisis. Y eso nos debe llevar a cuestionarnos qué está pasando, qué es lo que está pasando en estos momentos. También cuando hace poco más de un año y medio, Izquierda Unida, la izquierda de este país, pues estaba subiendo en el número de votos, las expectativas electorales eran muy buenas para esta fuerza política y cómo en ese año y medio se han modificado de tal manera esas expectativas a través de los medios de comunicación que han impulsado o han promocionado, mejor dicho, la creación de otras fuerzas políticas que en vez de conseguir lo que en principio parecía que a todos nos importaba, que era presentarnos en estas elecciones generales muy importantes para este país por la situación social y política que tenemos, pues en vez de conseguir esa confluencia que a todos se nos ha llenado la boca de defender, pues nos presentamos de una manera dividida y atomizada, más debilitados que nunca. Y eso no ha sido gratis, no ha sido por casualidad. Los poderes económicos tienen mucha influencia en este tipo de operaciones y además lo saben hacer, lo han sabido hacer muy bien. No ha quedado por parte de esta fuerza política nada por hacer para conseguir esa confluencia. Nuestra propia naturaleza nace de la confluencia y la hemos defendido con uñas y dientes. Hemos querido confluir con todas las fuerzas políticas de izquierda, como siempre hemos hecho, pero sabiendo la importancia del momento y lo que este país se juega en estas elecciones, con más ganas que nunca. Han sido otros, aquellos que nacieron pensando que era fácil disolver esta fuerza política para convertirse en los adalides de la izquierda, los que no han querido esa unidad. Y eso lo tiene que saber la gente, porque eso va a tener consecuencias para el futuro. Y aquí cada uno que aguante su responsabilidad, que aguante su vela. Bien, dicho esto, yo quería, decía José que entrásemos en el programa, ¿no? Pero de estas experiencias también tenemos que sacar nuestras propias consideraciones, ¿no? Son necesarias, y se ha dicho así, nuevas formas de hacer política. Pues sí, seguramente nos tendremos que adaptar a los nuevos tiempos, nos estamos adaptando a los nuevos tiempos, tenemos las orejas muy abiertas para escuchar a la gente, ver de qué manera podemos coincidir más, participar, dar más cancha, más participación democrática. Creemos profundamente en ello porque muchos de nosotros, por no decir casi todos, venimos precisamente de la participación social. Nadie más que nosotros puede creerse esto de participar democráticamente de los asuntos que nos competen, pero aún así estamos haciendo todo el esfuerzo posible. Por eso hemos participado de manera muy activa en lo que se ha llamado Unidad Popular, que al fin y al cabo es una confluencia. El programa de Izquierda Unida
ha bebido de esa fuente y es lo que presentamos. No es tan diferente a lo que hemos hecho en anteriores ocasiones. Siempre los programas de Izquierda Unida, siempre han contado con las organizaciones sociales, han sido programas participados y esta vez también lo hemos hecho, como digo, ahora en la llamada Unidad Popular. Pero la fórmula es exactamente la misma. Y nos salen unos programas estupendos, estupendos. Hay una plataforma, que yo no sé cómo se llama, pero una plataforma que la componen muchísimas, centenares de organizaciones, 500 organizaciones, y nuestro programa pues han coincidido todas ellas, que parece que entienden de estas cosas, en que es uno de los mejores. Yo estoy muy orgullosa porque en la educación nos han dado un 9,6 de puntuación sobre 10. Es decir, tenemos un programa estupendo, estupendo, o así lo han entendido al menos estas organizaciones. Como digo, estamos dispuestos a cambiar nuestra forma de hacer política siempre para dar más participación. Pero lo que no estamos dispuestos es a dejarnos la mochila de luchas atrás. En estos momentos lo ha señalado José y es verdad, está más patente que nunca la lucha de clases y eso nosotros somos muy conscientes. Por lo tanto, no vamos a omitir que ese momento, que esa lucha está presente. En unos momentos en los que nuestras conquistas sociales, nuestras conquistas laborales, conseguidas con la lucha de la clase trabajadora, que no de otra manera, están en cuestión. ¿Dónde ha quedado el derecho al trabajo? ¿Dónde ha quedado el derecho a una vivienda digna? ¿Dónde ha quedado la facilitación para el acceso a los medios de producción, que lo dice la Constitución? Se está produciendo un retroceso enorme en esos derechos y no solamente en derecho a derecho, sino que eso tiene consecuencias. Y las consecuencias es que se está profundizando de manera muy evidente en la brecha de la desigualdad. El retroceso en la igualdad que se está produciendo en los últimos años no se había producido nunca. Siempre pues, esas conquistas nos hacían ir en el sendero de la igualdad social, que es lo que la izquierda busca. Pues ahí se ha producido un retroceso muy importante. El retroceso también en nuestras libertades también conquistadas. Y no hay libertad si no hay oportunidad para poderlas desarrollar. Y eso es lo que nos está pasando. Tenemos que avanzar y tenemos que avanzar también en el Estado republicano, federal, solidario, que es una de las señas de identidad de la izquierda, porque nosotros no podemos renunciar a los valores de la izquierda, los tenemos que tener muy presentes y no queremos ocultar que somos de izquierdas, porque hay que reivindicarla. Y por eso pedimos el voto, por eso hacemos un programa de izquierdas, pedimos que la gente vote a la izquierda, porque sería una catástrofe en este país, una catástrofe política, que Izquierda Unida no tuviera un grupo parlamentario con voz propia en el Parlamento, porque desaparecería la izquierda. Y como digo, los valores de la izquierda no tendrían voz, y en estos momentos ya es evidente quién defiende esos valores. Mira, yo anteayer estuve en un debate que organizaba una universidad privada a través de una revista, Magisterio, conservadora de la enseñanza, y en esa universidad privada. Y allí estábamos los 6 grupos, habían invitado a todos. Pues bien, yo estuve al lado de una compañera de la Marea Verde. Nosotros hemos participado de las plataformas por la educación pública, de la Marea Verde, hemos estado en todas las movilizaciones, en todos los sectores. Y nos conocemos. Y yo he visto a esa compañera defender la escuela pública, defender la red pública y los valores que representa. Pero en ese foro ella estaba representando a otra fuerza política, a Podemos en concreto, y yo a Izquierda Unida. Y me dio mucha pena porque la conozco personalmente, comprobar cómo el discurso de la escuela pública no lo sacaba ni lo defendía. Fue Izquierda Unida, en este caso yo, pero podría haber sido cualquier otro compañera o compañero,
la única fuerza presente en ese debate, de los 6, que defendió la escuela pública y laica. No lo hizo la otra fuerza política, porque no tocaba, porque en ese tablero, en ese juego en el que están jugando 4 partidos, están buscando el centro desesperadamente para optimizar su voto. Y hay valores que no podemos vender a los votos. Nosotros estamos acostumbrados a perder, aunque nos gustaría mucho ganar, muchísimo. Pero lo que no podemos perder es la coherencia. Por eso no nos presentamos con careta. Somos de izquierdas, defendemos las políticas de izquierdas y además lo hacemos muy convencidos y muy ilusionados en este momento también lo podemos decir así, pero sobre todo con el compromiso de izquierdas. Y esa es nuestra cuestión. Mirad, el programa, como os decía, en el que han participado muchísima gente, plantea una serie, yo no voy a decir, no voy a leer el programa, como somos tan rigurosos en los programas, que además decimos, vamos a hacer esto, pero a ver cómo lo hacemos y de qué manera, y vamos y lo desarrollamos, pues como contamos con tanta gente y lo hacemos de esa manera, pues nos han salido 350 páginas, ni más ni menos. Pero bueno, yo voy a señalar algunas que son importantes. Priorizamos a las personas, sobre todo a las personas, con un plan de emergencia social, porque creemos que es imprescindible que garanticen que ninguna familia le falte el pan, el trabajo y el techo, la educación y la sanidad universales y públicas, un nuevo estatuto para los trabajadores derogando las reformas laborales. En fin, contemplamos un montón de cuestiones como el que haya el paralizar los procesos de desahucio, 500.000 que hay en estos momentos, la banca pública, esas señas de identidad que siempre hemos tenido, la reforma fiscal, para que paguen más impuestos justos, que paguen más los que más tienen, una política de igualdad también para la mujer, porque creemos que la mejor forma de atacar la violencia de género, que al fin y al cabo es la demostración más sangrante y significativa de esa desigualdad, la derogación de las leyes que nos han traído a esta situación, por supuesto, las 2 reformas laborales, la ley Mordaza, la LONCE, etcétera, etcétera. Y tampoco podemos obviar, dicho esto, y si queréis luego abundamos más en el programa, no podemos obviar lo que nos ha pasado también internamente en esta organización, porque tenemos que ser sinceros también, ¿no? Algo habremos hecho mal o algo habrá pasado en nuestra organización cuando de esas expectativas que decía al principio, pues hemos pasado a lo que hemos pasado, ¿no? Ha habido, precisamente en Madrid, y no lo es por casualidad, es que es Madrid, donde Izquierda Unida tenía una muy buena representación institucional, donde bueno, pues se nos ha pasado lo que ha pasado, la desfederación de la Federación de Madrid, de Izquierda Unida, y con ello pues la desfederación de miles de militantes. Y eso tiene consecuencias. Algunos estamos muy dolidos con esa decisión, porque no la compartimos, porque creemos que es injusta y porque en estos momentos necesitaríamos una Izquierda Unida mucho más fuerte que nunca, ¿no? Creemos que no es la mejor decisión para presentarnos a estas elecciones de esa manera que todos hubiéramos querido, pero por encima de estas cuitas y de estos conflictos que pudiéramos tener internos está la organización. Y algunos de los que estamos aquí y estamos en la misma situación, eso lo tenemos muy claro. Por encima de todo ello está Izquierda Unida. Y, como digo, esta fuerza de izquierda tiene que tener voz en el Parlamento, porque sería un desastre que no fuese así. Es más importante que nunca el voto de Izquierda Unida. Por eso estamos haciendo todo lo posible, independientemente de lo que haya pasado. Creemos que es una cuestión, primero, de compromiso político y después de responsabilidad, poner por encima de todos estos errores, cuitas, en fin, conflictos internos, el interés de Izquierda Unida, que no es más que el interés de la clase trabajadora, que tenga una referencia en el Parlamento,
que nos parece absolutamente necesaria y más importante que nunca. Por eso también pues, pedimos el voto y os pedimos además algo más que vuestro voto, porque con este veto de los medios de comunicación en Izquierda Unida, no es casual, los poderes económicos prefieren otras fuerzas menos comprometidas con la Izquierda Unida, eso es evidente, y no nos queda más que el boca a boca. Así que lo que sí os pedimos es que conquistéis en vuestros alrededores a todos los que podáis, parientes, amigos, maridos, hijos, vecinas y vecinos, para que el día 20 pues, el voto sea para Izquierda Unida. Otros tienen otras formas y seguramente mucho más eficientes. Nosotros tenemos lo que tenemos y con eso tenemos que trabajar. Y lo dejamos aquí porque yo creo que sería bueno que luego hubiera pues, un pequeño debate entre nosotros y pudiéramos charlar de una manera más tranquila de las cuestiones que más os interesen a vosotros. Bien, soy especialista en cargarme los micrófonos, así que espero que no tengáis problema en el ayuntamiento. Traemos alguno de Europa. Está bien, también. Bueno, gracias lo primero por estar esta tarde aquí y poder compartir con vosotros y con vosotras esta tarde y esta charla, ¿no? Bueno, cada día me lo ponéis más difícil. De verdad, es tremendo. Porque ir a un acto y... Claro, nosotros tenemos la costumbre de intentar siempre contar alguna cosa, bueno, pues sobre todo las cosas que nos salen del corazón y de las tripas, ¿no? Y lo que queremos. Y entonces venir y escucharos a vosotros, pues claro, pone muy difícil hacer luego una intervención, lógicamente, que esté también a la altura de lo que vosotros estáis planteando. Por eso, aunque tengo aquí miles de papeles, pues he decidido que no voy a hablar de nada de esto, decididamente. Y que yo creo que toca, diré cosas de Europa, pero creo que toca quizás hacer otras referencias. Y quiero empezar precisamente por... Luego hablaré de la organización también. Pero quería empezar precisamente por muchas de las cosas que han hecho referencia tanto Lali y Pepe y José en sus intervenciones, ¿no? Y es que efectivamente estamos en un estado, en una situación, en una Europa, donde priman solamente determinados elementos. El elemento financiero, que no estamos en una Europa productiva, y por tanto lo que interesan son los elementos financieros. No estamos en una Europa ya de los derechos, los principios por los que se constituyó Europa han pasado a mejor situación, a mejor vida. No quería decir mejor vida por no darlos por enterrados definitivamente, pero prácticamente. La solidaridad, la igualdad, el compromiso, la actuación conjunta, se lo ha llevado por delante la crisis de los refugiados, se lo ha llevado por delante la crisis económica, nos ha llevado por delante la planificación que ya estaba hecha desde los años 80, incluso desde mucho antes. Hay una planificación muy determinada. Siempre ponemos el ejemplo de Margaret Thatcher como el ejemplo de la persona que llevó adelante o la cara visible de esta planificación, no solamente de ella, Estaba Reagan en Estados Unidos, estaba Pinochet, estaba en Chile, hay que recordar también cómo se suceden los acontecimientos y había muchos otros escenarios. Pero ella se estableció un diseño y una planificación muy concreta y ese diseño y esa planificación, lo que está cerrando el círculo de ese diseño y de esa planificación es esta crisis que hemos vivido y cómo se está gestionando la crisis. Y lo que se ha llevado por delante, precisamente esta crisis, más allá de las condiciones de vida, más allá de la vida incluso de muchas de las personas, se ha llevado por delante algo fundamental que es un pensamiento crítico. Ahora resulta que cuando hablamos exclusivamente de lo que tenemos que hacer, hablamos solamente de lo que tenemos que cambiar. Pero es que nosotros no queremos cambiar nada. Es que nosotros queremos transformar. Nosotros lo que queremos es salirnos del marco que se nos ha impuesto. Hay un marco neoliberal que lo determina todo. Y tú entras dentro de las reglas del juego de ese marco neoliberal. Y por tanto, si quieres hacer algo, juegas en el marco neoliberal. Y luego te dejo pequeños márgenes por si quieres cambiar pequeñas cosas. Pero nosotros no estamos en ese juego. Nosotros no queremos cambiar. Nosotros queremos establecer otro marco. Un marco socialista, un marco de otras características, un marco que es viable. Claro que es viable,
El problema es que no jugamos en su mismo terreno de juego. Cuando tú trasladas esa movilización de las ideas y la trasladas a la calle y la trasladas a la gente y resulta que eso en determinadas épocas, como una situación de crisis, se abre camino, necesita evidentemente ser abordado de forma inmediata, porque eso genera un problema, eso genera un pensamiento crítico, eso termina no con el pensamiento único, sino con el único pensamiento que es permitido para poder avanzar y para poder trabajar. Y por tanto ahí se conjuran todos los elementos para que la única fuerza que hace una apuesta transformadora, que hace una apuesta por salirse de ese marco neoliberal, sea una organización a la que hay que aniquilar. Y por tanto se conjuran todos los elementos. Mientras hemos tenido un 4%, un 5% y hemos tenido X representantes, no ha habido problema. Pero ¿qué pasa? Más allá de los errores internos, Pero claro, ¿qué pasa? Llegan las elecciones europeas y obtenemos un resultado que multiplicamos por 3. Un magnífico resultado en las elecciones europeas. Llegan, después de todos los problemas y de todas las historias, llegan las elecciones autonómicas y las de los ayuntamientos. Y a pesar de todo lo que se dice, hemos tenido los mejores resultados en los ayuntamientos de hace décadas. Estamos gobernando en los ayuntamientos y estamos mejor posicionados en los ayuntamientos de lo que hemos estado nunca, con una representación tremenda. Hemos perdido, es verdad, en las comunidades autónomas representación, pero lo hemos ganado en diputaciones, de eso no se ha hablado nada. Y hemos tenido y tenemos una presencia muy importante y muy significativa en ayuntamientos y zonas en las que no teníamos nada. Hemos crecido y seguimos creciendo a pesar del apagón informativo, de los problemas y de todas las historias. Claro, no era pensar que aproximándonos a un 15%, que es lo que electoralmente ya te da un salto, no para quedarte con 11 o con 12 diputados o diputadas, sino pegar un salto para poder tener 40 o 50 diputados, eso es un salto muy cualitativo para una organización que pretende ser transformadora. Y evidentemente por los medios no se iba a consentir, por los medios que efectivamente son los que tienen el dinero de aquello que nosotros queremos transformar. Porque nosotros queremos una banca pública, por supuesto. Porque no queremos una banca que sea especulativa, queremos una banca industrial. Y por tanto hay que separar los elementos de la banca. Porque no queremos, evidentemente, que los medios de comunicación solamente estén en manos del capital y de empresas privadas, o de los fondos buitres, o de los fondos de inversión, que son las que se están quedando con todos los medios de comunicación, o que la publicidad de un gobierno de derechas, tan de derechas como el del Partido Popular, vaya exclusivamente a determinados medios de comunicación en una forma de subvención de esos medios para que no digan ni media y por tanto que solamente estén ajustados a lo que les manda el régimen. Claro que ha habido un ataque contra Izquierda Unida, desde muchos frentes. Y luego estará lo que nos hayamos equivocado, que también habrá que sumarlo y habrá que tener una visión crítica de los elementos. Pero claro, nosotros hemos sufrido un ataque por todas las vías. Hemos sido la tercera fuerza política y se nos ha ocultado. Somos la tercera fuerza política y por primera vez en la historia de la democracia de este país resulta que no salimos en los medios de comunicación cuando dos fuerzas que no tienen representación en el Parlamento del Estado aparecen en los medios de comunicación. Y a nosotros se nos deja fuera. Todo esto no es neutro. Todo esto no es neutro. Porque hay un ataque que tiene que llevar a que todos nos moldeemos y todos trabajemos y nos ajustemos precisamente a ese marco neoliberal y no nos salgamos de ese marco neoliberal. Claro, por eso nosotros vamos siempre mucho más allá. El lenguaje, como lo decían antes tanto Lali como Pepe, el lenguaje no es neutro. Ha desaparecido del lenguaje político en su conjunto, menos de nuestra organización, ha desaparecido del lenguaje político el mundo del trabajo. Nadie habla del mundo del trabajo. Hablamos todos de empleo, que no hay mayor falacia que hablar del empleo desde el planteamiento de la izquierda. ¿Cómo que empleo? Trabajo. Porque es una cosa absolutamente diferente al empleo. Claro, Thatcher lo decía, o Pinochet lo decía. Decía, yo no quiero un país de trabajadores, yo quiero un país de emprendedores. Porque claro, tener un país de emprendedores y hacer unas políticas de emprendeduría significa, uno, la individualización de las relaciones laborales. Porque claro, si tú estás solo con tu relación laboral, haciéndote autónomo o teniendo una serie de condiciones determinadas, estás
no porque te hagas autónomo, que el autónomo también puede estar organizado, y esto quiero dejarlo claro, que no es un tema de que seas autónomo y eso te imposibilite, no, sino precisamente eso de que para poder obtener un puesto de trabajo, etcétera, eres tú el único que te puedes buscar las habichuelas, porque ni el Estado ni nada te va a facilitar ese puesto de trabajo. Por eso se hacen programas de emprendimiento, porque se hace que recaiga el esfuerzo individual de las personas en las decisiones que adoptan y, por tanto, el éxito o el error o el fracaso de las personas y de sus proyectos es personal y deja de ser colectivo. Y, por tanto, se recarga la culpa precisamente sobre lo individual y eso no requiere y se obvia que tú puedas tener otros elementos donde amarrarte, donde conjurarte o donde posiblemente organizarte. Por eso, el ataque que ha sufrido el mundo del trabajo no ha sido en absoluto neutro, como no lo ha sido abandonar el lenguaje. No existe lo que no se nombra, ¿eh? De eso las mujeres sabemos mucho. No existe lo que no se nombra. Y si no se nombra el mundo del trabajo, y si no se nombra el trabajo, y si no se nombra la organización, deja de existir. Y entonces, claro, ahora llegamos y hablamos de ciudadanos. ¿Pero cómo que ciudadanos? Claro que somos ciudadanos, evidentemente. Podemos ser vecinos, podemos ser lo que queramos. Pero es que el concepto de la ciudadanía va mucho más allá de eso. Y utilizar el concepto de la ciudadanía no es neutro. ¿Cómo que la ciudadanía, simplemente por ser ciudadano, te da derechos? Ciudadanos son los inmigrantes y no tienen derechos, ¿eh? Que no se nos olvide. Ciudadanas éramos las mujeres y a Olimpia de Gaugues, en 1792, me parece, bueno, está Laura que seguro se acuerda mejor que yo, la cortaron la cabeza, Robespierre, el mismo que hablaba de los derechos de los hombres y los ciudadanos, le cortaron la cabeza a Olimpia de Gaugues porque escribió un libro que era Los derechos de las mujeres y ciudadanas. En este país las mujeres empezamos a votar a partir de 1931, pero en Francia o en Italia las mujeres empezaron a votar a partir de 1944. Es que parece que la historia es muy larga, pero es muy corta. Y realmente los derechos de ciudadanía no se heredan, se adquieren peleándose y luchándolos. Y estamos perdiendo derechos de ciudadanía como si pasara absolutamente nada. Hacer una reforma, como la reforma sanitaria que se ha hecho, es pérdida de derechos de ciudadanía. Porque efectivamente los inmigrantes no tienen derecho a la sanidad. Pero es que ahora mismo, como no tenemos un sistema universal de sanidad y tenemos un sistema de aseguramiento, porque nos han cambiado el modelo, si no trabajas, si no has trabajado o si no tienes determinadas condiciones, no tienes sanidad, porque la sanidad ya no es universal. Y se ha perdido el derecho de la ciudadanía a la sanidad pública, a la sanidad universal. Y se está perdiendo por la misma vía el derecho de nuestros hijos a ir a la universidad. No de quien tiene dinero, ¿eh? Y eso también son derechos de ciudadanía. Y la ley Mordaza son derechos de ciudadanía. Y la libertad de expresión son derechos de ciudadanía. Y que a los sindicalistas les pongan 300 años de cárcel son derechos de ciudadanía. Aquí no hay nada neutro, ¿eh? Hay una planificación orquestada y bien armada. Y por eso uno de los ataques más brutales ha sido precisamente el del mundo del trabajo. En todas partes, pero aquí también. Las dos reformas laborales no son neutras. Porque las dos reformas laborales, es verdad que la del 2010, bueno, afecta a salarios, derechos, condiciones, que no es poco. Pero la segunda reforma, que se hace con la primera que hace el Partido Popular, afecta directamente al núcleo de la organización, que es al núcleo de la negociación colectiva, que es la institución fundamental para conseguir los derechos. Y se carga en la negociación colectiva. Romper la negociación colectiva es algo que nos afecta a todos, porque donde no hay negociación colectiva, lo primero que haces es terminar con la organización de los trabajadores y terminar con los sindicatos. Cargar contra los partidos políticos, me da lo mismo los que sean, ¿eh? Y esto lo digo con total claridad, cargar contra los partidos políticos como si fueran los responsables de todo lo que sucede, obedece a este mismo sistema. Porque entonces, como los partidos políticos resulta que son un desastre y todos unos corruptos, vamos a dejarnos gobernar por tecnócratas. Y una vez que nos gobiernan los tecnócratas, se acabó la organización, y se acabó el mundo del trabajo, y se acabó el hablar de política. Y eso lo estamos viviendo todos los días. Y eso es, evidentemente, lo que tenemos que romper. Se termina, no hablamos nunca de las reformas de las prestaciones. ¿Cómo se han rebajado las prestaciones a las personas desempleadas en este país? Pero de ello no hablamos. No hablamos lo suficiente qué es lo que se ha hecho con las prestaciones de las personas mayores de 55 años que se quedan en desempleo. Eran de 52 años y se subió a los 55. Y esto se habla poco y eso afecta directamente a la pobreza y afecta directamente a la desigualdad.
Porque la gente de 55 años que no va a cobrar ese subsidio de mayores de 55 años no va a cotizar a la seguridad social, no va a cotizar a las pensiones y por tanto se va a quedar fuera del marco de la protección social y de las pensiones en el momento en que cumpla los 65 años. Esos son derechos de ciudadanía. Y claro, cuando hablamos de ciudadanos, no hablamos de todo esto, Hablamos de un genérico que nos lleva desde la ciudadanía hasta los consumidores. Hablamos de un genérico que nos dice que somos ciudadanos porque somos individuos y no porque somos colectivos. Y yo me niego a hablar de derecho de ciudadanía en esos términos. Yo quiero hablar de trabajadores y quiero hablar de trabajadoras. Y no hablo de gente, porque yo tengo identidad. Y mi identidad es la de trabajadora. Y cuando me hablan de gente, me hacen perder mi identidad. Y yo no juego a ese juego. No quiero jugar a ese juego. Yo soy trabajadora, tengo una identidad. Y además me organizo colectivamente para defender mis derechos precisamente como identidad colectiva que soy. Y por eso hay que cargar con todas las organizaciones que defienden absolutamente todo esto. Bueno, creo que me estoy poniendo muy trascendente, voy a ir a contar a lo mejor otra serie de... Me voy a ir a lo mejor a contar otra serie de cosas. Yo voy a defender a los sindicatos, por supuesto, como voy a defender a los partidos políticos. Así de claro lo tengo. Posiblemente porque sea un antiguo, no me preocupa. Voy a defender a los sindicatos porque quiero estar organizada. Y quiero estar organizada en organizaciones que me representan, con aciertos y con errores. Y luego tendremos que cambiar lo que haya que cambiar desde dentro. Si resulta que tenemos que modernizarnos, pues habrá que modernizarse porque no llegamos a lo mejor a gente más joven, pues efectivamente. Y tendremos que hacer un periodo de autocrítica y saber qué hacemos o qué no hacemos y cómo llegamos y no llegamos. Pero eso no significa terminar con las organizaciones. Significa sentarnos y reflexionar. Claro que tenemos que reflexionar sobre el modelo productivo, porque desde Europa, que nos llevan un poquito de carrera, ya están reflexionando cómo va a ser el modelo productivo del próximo siglo, bueno, del próximo siglo, de este, un poco más avanzado. Un modelo productivo que se basa en una industria 4.0, donde vas a trabajar en un trabajo individual, en tu casa, o en un puesto de trabajo, me da lo mismo dónde, con un ordenador, con una tablet o con lo que sea que se haya inventado dentro de 15 años y vas a trabajar yo en Bélgica, el Ali en Madrid y quien sea en Marruecos. Y vamos a trabajar los tres en un mismo proyecto. ¿Y cómo vamos a organizar, evidentemente, nuestra acción sindical y la defensa de nuestros derechos trabajando en esas condiciones? Mientras estamos pensando en estas rupturas que hablamos, mientras estamos pensando en que estamos en una sociedad con corrupción, los demás, los que ya tienen planificado absolutamente todo, siguen avanzando. Y nosotros no estamos dando respuesta donde teníamos que estar respuesta. Porque nosotros teníamos que estar hablando en estas elecciones de temas importantes. Por ejemplo, tendríamos que estar hablando de crecimiento. ¿Es sostenible un mundo con el nivel de crecimiento que tenemos? Tenemos que cambiar los modelos de crecimiento y por tanto tendremos que empezar a hablar de que con una situación de decrecimiento se puede vivir también con mucha dignidad. ¿Por qué no hablamos de cosas verdaderamente importantes? Acaba de terminar la cumbre del clima. A ver cuánta información tenemos ahora con la cumbre del clima. Y resulta que se ha llegado a un acuerdo de mínimos, que ya veremos luego si son ratificados por el resto de los países. Y claro, hablamos del clima, pero no hablamos que cuando hablamos del cambio del clima, estamos hablando también de un modelo de producción, Porque claro, si yo consumo espárragos de China, en cualquier época del año, estoy hablando de un modelo de producción y estoy hablando evidentemente de crecimiento y estoy hablando de cambio climático. El aeropuerto de Barajas contamina en un fin de semana CO2 a la atmósfera más de lo que contamina el carbón en todo un año en Europa. De eso estamos hablando. Cuando hablamos de carbón, resulta que estamos hablando y yo soy partidaria de hacer un periodo de transición y que se termine determinadas situaciones. Hablo del carbón, por supuesto, las nucleares habría que haberlas cerrado ya y el fracking se tendría que haber prohibido. De eso no habla, la COP21. Pero claro, cuando hablamos de todas estas cosas, no estamos contando que es que Europa está consumiendo más carbón que nunca. Pero se cierra el carbón de Alemania, el carbón de España y el carbón de Polonia. ¿Por qué? Porque se trae carbón de Indonesia y se trae carbón de Colombia, donde las condiciones laborales de los mineros son verdaderamente penosas. Y se están pagando a 4 duros, o menos, o a 4 céntimos. De ese es el modelo del que estamos hablando. Cuando las grandes multinacionales se ponen a mirar a África y dicen que es que queremos sanidad para África, o que es que queremos electrificar África,
no están hablando de eso, no están hablando del beneficio de África. Están diciendo que hay un montón de empresas privadas que tienen que ir a otros países a obtener beneficios donde ya no lo obtienen. De eso es de lo que deberíamos estar hablando. Decir si efectivamente las situaciones que tenemos nos sirven o no nos sirven. Porque no sirve hablar solamente de una pequeña parte del mundo y, lógicamente, luego estar inmersos en un proceso que es tan amplio y tan global. Pero si esto nos parece que no se puede cambiar, es absolutamente posible cambiarlo. Y es absolutamente posible cambiarlo desde un sitio tan pequeño como el Álamo. Así de simple es. Con José, por supuesto. Así de simple es. ¿Y por qué digo que es tan simple cambiarlo? Porque, por ejemplo, en Europa las políticas se determinan por los gobiernos de los países. Y si tenemos gobiernos de derechas, las políticas en Europa serán de derechas. Y si tenemos gobiernos de izquierdas, las políticas son de izquierdas. Y por tanto lo que hay que decirle a la gente es que para cambiar los marcos en los que nos movemos necesitamos gente con otro pensamiento y necesitamos gente de izquierdas que sea la que está gestionando y que sea la que está tomando las decisiones. Una buena gestión en un municipio hace que la gente valore que esas políticas son buenas. Una mala gestión en un municipio, bueno, pues puede llevar a cualquier cosa, pero desde luego no a un crecimiento ni a un pensamiento crítico. De ahí puedes extender todo lo que haya, pero claro, los elementos que se determinan y las decisiones que se adoptan, como digo antes, no tienen ese carácter neutro. Rajoy no tiene, voy a cambiarlo, la Unión Europea no tiene competencias en materia de servicios públicos en el Estado español. Cuando Rajoy cambia el modelo sanitario, no lo hace porque se lo diga Europa. Europa le puede decir, tú me tienes que pagar la deuda, los miles de millones que sean, y organízate tú cómo me pagas la deuda. Pero en